bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar presente y seguir a otro podcast de Descubriendo Canadá con invitados especiales, en este caso latinoamericanos y latinoamericanas que quieren a través de sus experiencias compartirnos los desafíos, las anécdotas, los consejos de haber migrado a Canadá. El día de hoy nos acompaña José Montes Castilla, él es mexicano, es abogado del gobierno federal, tiene 41 años y ya reside en Canadá 17 años, específicamente en la provincia de Ontario, en la ciudad de Ottawa. ¿Cómo estás, mi querido José? Te doy la bienvenida, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sergio, te lo agradezco mucho, muy contento de estar aquí, de que me hayas considerado como alguien que pueda aportar, quizá algo mínimo, pero experiencias, desafíos, como bien lo mencionas, y algún otro consejo que pueda dar para aquellos que piensen migrar a Canadá. Así que muy contento y te agradezco tu tiempo y la oportunidad de estar con, con todos tus seguidores. Gracias, José. No, al contrario, yo te agradezco personalmente porque el tiempo y esas ganas de un poco transmitir esto que ustedes ya han pasado y que muchos latinoamericanos hoy sobre todo que estamos viviendo circunstancias un poco complicadas a nivel a nivel del mundo, pero en nuestra región siempre será un poco más complicado y se abre la posibilidad de cambiarse de país por un futuro mejor, de cambiar para bien de sus familias, etcétera. Y como conversábamos antes de iniciar este podcast, el hecho de emigrar constituye una serie de desafíos y temores, inquietudes, y la idea con estos espacios es eso, que ustedes nos puedan y les podamos transmitir todo eso que con base a su experiencia ya han pasado. Mi querido José, consulta, tú eres de México, ¿de qué parte? ¿Cómo nace en tu caso esa necesidad o esa, no sé, ese momento en la vida donde dices, bueno, creo que quiero irme a otro país, quiero migrar? ¿Y cómo fue ese paso importante en tu vida? Mira, lo mío, lo curioso es que fue un accidente. No fue planeado el venirme a vivir a Canadá. Yo tuve la oportunidad de estudiar un año en el extranjero cuando estaba haciendo mi carrera y nos daban la oportunidad de ir a otros países. Escogí Canadá para adentrarme en el sistema de derecho común y para también mejorar mi inglés en ese momento. Y bueno, vine a Canadá a estudiar un año y por cuestiones personales, ya después me quedé aquí, bueno, no me quedé, sino me regresé a México a terminar mi carrera y por ese vínculo personal, después decidí cambiarme de país, obviamente, aquí a Canadá y aquí me quedé. Pero nunca yo me vi viviendo en Canadá cuando primero decidí irme a estudiar al extranjero. Así que fue cosa de cómo se dieron las cosas. Eh, y como bien lo comentabas, no te esperas los retos, los desafíos. Es una ilusión también que cualquiera se puede generar, ¿no? Es algo que genera oportunidades y que a uno le da mucha emoción, pero es un proceso complejo y muy complicado. Entonces, lo mío fue más bien, sí, lo mío fue un plan que era temporal, un año, y después ya me regresé y aquí ya llevo, como bien lo dijiste, 17 años. Con la edad de 23 años decides salir a estudiar, en definitiva, ya estás 17 años radicado allá. Bueno, 17 años desde la segunda vez que vine, porque ya, Ah, como te perfecto. comento, primero un año, tenía yo 21 años. Me Ya. vine un año, a 2 semestres de la carrera, y me regresé a México a terminar la licenciatura en la Ciudad de México, donde yo soy. Y ya terminando mi licenciatura, eh, decidí regresarme a Canadá. Tenía yo 24 años, casi 25.
¿Te planteaste a esa edad de repente algún otro país para hacer este año de estudio o tenías claro que tenía que ser Canadá? No sé. Era o quedarme en México o venirme a Canadá, por la cuestión, te digo, que era una decisión conjunta con la persona con la que estaba en ese momento. Y obviamente era decidir entre los dos países, ¿no? Aquí o allá. Y bueno, decidimos radicar en Canadá. Híjole. Entonces no había otra opción, era más bien, se abrió esa oportunidad ya que yo no tenía planeado irme a otro lado, porque al terminar la licenciatura puedes ejercer en el país en el que terminas tu licenciatura y no puedes ejercer en otro país. Eso también es una cosa que me imagino que platicaremos de ello, pero es algo que también te limita mucho las opciones en cuanto a dónde te puedes ir. Y no obstante, sabiendo que no iba a poder ejercer en Canadá, decidimos venirnos y bueno, con la mejor disposición, buscando oportunidades, pero esa cuestión era un obstáculo que sabíamos que habría que superar. En tu caso, migras en pareja, entonces, migran en pareja, jóvenes los dos. No, bueno, ella es canadiense, entonces Ah, ella era de perfecto. aquí. Por eso la cuestión de en dónde, ¿no? En México o en Canadá, y decidimos que fuera Canadá. Al final, escogen la ciudad de donde era originaria tu expareja o tu pareja en ese entonces. No, escogimos la ciudad en la que nos conocimos y donde bueno, estudiamos, ya que conocíamos la ciudad, teníamos ya contactos con oportunidades profesionales o laborales y también teníamos muchos amigos. Y, Entonces y era como la cuestión, era como la decisión natural, además de que se nos ofreció otra oportunidad académica en esa ciudad para continuar estudios de posgrado. ¿Y esta ciudad cuál era en ese entonces? Halifax, en Nueva Escocia, en Ah, la en costa Halifax. Ah, atlántica. perfecto, ya. Ya. Y ahora Ahí vives fue, a Ottawa. Vives en Ottawa. sí, sí, ahora Ya. vivo en Ottawa. Halifax, ahí fui a estudiar a la Universidad de Dalhousie. Hice un año ahí de la Escuela de Derecho. Y te digo, después de terminar la carrera en México, nos regresamos a Halifax. Ahí estuvimos 4 años trabajando. El proceso de migración ahí se realizó todo, la residencia y bueno, ya después por cuestiones laborales se nos dio la oportunidad de cambiarnos a Ottawa y nos cambiamos aquí a Ottawa. Eso fue hace casi 13 años. Ujú. Perfecto. Y ya, desde entonces aquí estoy. Canadá tiene, bueno, tiene una cantidad de programas migratorios y dentro de los más interesantes hay un programa justamente de estas provincias del Atlántico. Muchas veces uno supone o presupone que las ciudades estas más pequeñas no son tan ideales para migrar por distintas razones. En tu caso, cómo viste la vida en Halifax? Porque es una ciudad pequeña justamente de la provincia de Nueva Escocia, ¿no? Es una ciudad, pero es muy abierta y necesita, en general Canadá necesita de migrantes en todo su país. Pero Halifax, ¿cómo es? Halifax es una ciudad muy bonita, la gente es muy amable, muy calurosa, pero el mercado laboral es pequeño, por lo mismo de que es una ciudad que no es muy grande y que está en la costa del Atlántico y no está muy cerca de otras ciudades grandes. Es la ciudad más grande de la costa, de la costa este. La ciudad, quizá una metrópolis, la más cercana es la ciudad de Quebec, pero es hasta como a 8 10 horas, horas, 10 horas. manejando. Entonces, depende también a qué te dediques. En mi caso, porque uno no puede simplemente ejercer en otros países, las opciones eran muy limitadas. Pero si tienes alguna otra profesión u oficio, quizá la vida sea un poquito menos compleja de resolverse en el aspecto laboral en esa zona. Entonces, son cuestiones de ver, como decías tú, hay varios programas académicos, profesionales, de inversionistas, de familia, de apadrinamiento, y todo es cuestión de ver si uno puede solicitar o mandar una solicitud de migración,
de residencia o de incluso residencia temporal como estudiante, como trabajador. Y depende también qué mercado laboral uno quiera introducirse, ¿no? A qué mercado. Entonces depende de muchas cosas. Claro, Alguien que claro. tenga no sé, unos antecedentes en cuestiones de agricultura, de pesca, Halifax estaría perfecto, la costa del este, pero si tienes una formación académica más en el aspecto de negocios, mercantil, de corporativo, quizá te convenga más ver ciudades como Calgary, como Toronto, Vancouver, incluso Ottawa, que es ciudad de gobierno federal, pero con muchos servicios de ese estilo. Entonces depende del mercado, depende de la región y también depende del idioma. Si uno maneja muy bien el francés, te conviene irte a la provincia de Quebec. O aquí en Ottawa también se usan los dos, más el inglés, pero también hay un poco francés. En la provincia de New Brunswick, que está entre Nueva Escocia y Quebec, se maneja el francés en algunas ciudades. Si uno de plano no habla francés, bueno, hay opciones en otras provincias, la costa del Pacífico también, sí, de Columbia Británica, Alberta. Ahí quizá haya más oportunidades, pero depende también del mercado laboral y la profesión u oficio al que uno se dedique. Entonces hay que tomar muchas cosas en consideración, pero mi estancia en Halifax fue muy placentera, es una ciudad muy bonita, la gente es muy amable, pero en el aspecto laboral no había muchas opciones. Muchas Y tan oportunidades. pronto se ofreció algo en Ottawa, yo sabía que iban a haber muchas más oportunidades a futuro. Perfecto. Y bueno, claro, tienes razón en eso y es por eso que estos podcasts tienen ese sentido, de darles un poco más de luces a todas esas personas, de todas las variables que hay que tener en cuenta, porque no es simplemente me voy a tal lugar, porque claro, hay que ver si viajas solo, viajas en familia, tienes hijos, qué es lo que haces, qué oportunidades tienes con lo que haces en esa ciudad. Efectivo, pero claro, Halifax más allá, si es que tienes el perfil para el profesional, para abrirte campo, es una ciudad bonita, la calidad de vida, no, entiendo que no son muchos habitantes tampoco, es una ciudad pequeña, pero con bastantes servicios. ¿Por qué te digo eso? Porque uno tiende a relacionar como latinoamericano, es decir, en Latinoamérica las grandes ciudades son las que cuentan con todos los servicios y las más te vas alejando, esa calidad de los servicios se va perdiendo. De hecho, no encuentras servicios de calidad. ¿En Canadá es igual o es distinto eso? Es un poco más equitativo en todo el país. Hay servicios que vas a encontrar en todos lados. La calidad de vida quizá varía, pero muy poco. También el ingreso, el nivel de ingresos cambia de acuerdo a la ciudad en la que estés. Pero hay una fórmula nacional para que se realice un intento de igualar la calidad de vida en todo el país. Entonces transfiere dinero del gobierno federal que lo toma de algunas provincias que les va muy bien y se las manda a otras que no les va tan bien para que los servicios no sean tan distintos, ¿no? No obstante, eh, hay una diferencia en las oportunidades, más que nada laborales, en el mercado también de bienes raíces Ah, pero y bueno, en algunos precios de productos que quizá no sean básicos, pero que la gente llegue a necesitar y puede subir o bajar dependiendo de la región en la que estés. perfecto. Gasolina, por ejemplo, el gas, LP, o sea, depende en dónde te encuentres. En Quebec es muy barata la electricidad por las cuestiones de las empresas no hidroeléctricas. Te vas a Calgary, no hay un impuesto estatal en cuanto del IVA. Ah, perfecto. Algunas cuestiones diferentes varían, no es mucho, pero puede ser importante dependiendo de las decisiones que se van a tomar en cuanto a qué te dediques y qué quieras hacer en esa ciudad. Perfecto. José, una de las cosas que cuando uno migra y cambia de país es, comienzas a ver las culturas, las costumbres, ¿no es cierto?, del país que te acoge y hay cosas que ciertamente te llaman la atención. En tu caso, alguna anécdota especial, ¿qué te ha llamado a nivel de la cultura canadiense? No sé, la gastronomía, el clima, hay tantas cosas, ¿no?, que uno se enfrenta y que ve y wow, se sorprende de las diferencias. En tu caso, ¿qué fue? ¿Qué te llamó la atención más en tu proceso? Todas las que acabas de mencionar, pero principalmente el clima.
Eh, yo soy de una ciudad en la que el clima no varía mucho. En la Ciudad de México estamos siempre a entre 15 y 30 grados centígrados todo el año. Quizá 2 semanas baje la temperatura a 3, 4 y la gente se congela. Pero, pero aquí, bueno, es diferente. También el país es muy grande y depende si estás en Vancouver o en Victoria, en la que no hay mucho cambio drástico al menos, o si estás en Winnipeg o en Regina, ¿no? Que llega a -50 y a estar y hacer mucho calor en el verano. Ottawa es de ese estilo. Aquí estamos a -40, -30 en el invierno. Sube hasta 40 grados por la humedad en el verano. Entonces, eso es una cuestión que no todo el mundo se llega a acostumbrar. Y a mí todavía me cuesta a veces, cuestiono muchas decisiones. Cuando tengo que salir, en enero aquí estuvimos creo que a 25 30 bajo cero, como 3 semanas seguidas. Y de verdad que te cuestionas muchas, muchas decisiones que has tomado en la vida. Pero bueno, eso es algo que sigue, y de eso no va a cambiar. Entonces es algo que cada año lo esperas. Y ahora más que nada trata uno de aprovecharlo, al menos yo lo hago. Yo esquío, me voy a esquiar y me encanta esquiar, o también el snowboard. Y con los niños hacemos mil actividades, salimos, la nieve. También mantengo haciendo mucho ejercicio, entonces hay actividades bajo techo que te permiten mantenerte sano, porque si no te puedes llegar si estás invernando, te puedes llegar a deprimir muy fácil. Entonces, el clima tiene muchas consecuencias positivas o negativas. Depende cómo uno tenga la forma en la que uno llegue A a disfrutar, tomar. porque al final del día puedes disfrutar también del invierno, ¿no? Exacto. Entonces, el clima, lo principal y la comida también, en mi caso. Me encanta comer, me encanta cocinar y no es lo mismo. No es lo mismo, no puedo salir cualquier día a echar unos tacos a algún puesto. No los voy a encontrar, lo he intentado. Quizá Toronto, Montreal tengan un par de restaurantes bastante buenos, pero no es algo a lo que yo pueda acostumbrarme, a la falta de sabor. Y no es que aquí no se le ponga nada a la comida, pero es distinta. Ahora, por otro lado, es una, es una, es una mezcla tan hermosa y compleja de culturas que también tenemos acceso a muchas otras cocinas del mundo. Entonces, por un lado, la comida Pierdes. mexicana no, o sea, no está a la par, pero tienes comidas de otros lados del mundo que a lo mejor en nuestros países, uno o dos restaurantes aquí o alguno por allá, Claro. pero no tanta calidad. Eso es importante también. Y por último, yo creo que lo más importante, el cambio y lo que más me ha costado acostumbrarme es simplemente estar lejos de tu familia y de tus amigos de toda la vida. Tengo muy buenos amigos aquí, pero la familia, obviamente yo me vine solo y todo el mundo se quedó, bueno, la mayoría de mi familia está en México, tengo familiares en otros países, pero eso es de lo más difícil, ¿no? De empezar un capítulo de tu vida solo sin tener a las personas en las que confías o con las que más te has llevado en tu vida. Y eso implica también formar nuevas amistades. Entonces, algo que la gente tiene que considerar, tiene que abrirse y empezar a buscar y a formar amistades, que no todo el mundo se le facilita. En tu caso, incluso por la edad, ¿no? Porque viajaste, migraste de alguna manera joven, bastante joven diría yo, y que iniciaste este proceso migratorio de cambiar tu vida. Y claro, a esa edad uno se desprende realmente de las amistades que son importantes, de la familia que es muy importante. No es lo mismo tal vez cuando uno ya migra, no sé, para los 35, 40 años, porque de repente son instancias distintas, has compartido mucho más tiempo con tus personas cercanas, con tu círculo cercano, entonces tal vez no representa tanto impacto, tal vez, ¿no? De alguna manera así lo podríamos llamar. Y bueno, con relación a lo de la gastronomía mexicana es conocida a nivel mundial, realmente es exquisita. A nosotros como familia, a mi esposa, a mí, a mis hijos nos encanta. Y sí, pero México lo encuentras en cualquier lugar del mundo, eso sí es seguro. Eh, Me imagino que no extrañarás tanto tal vez porque encuentras allá ah, lo-
no sé, negocios que vendan comida mexicana, pero claro, no es lo mismo el día a día de ir a un lugar, un sitio y como un taco, etcétera. Sí, sí, sí los hay, pero no es lo mismo porque los ingredientes no son Ah, necesariamente idénticos, ¿no? O sea, tratamos de conseguir todos los que se puedan de México, pero no siempre uno claro, claro. puede buscarlos. Y la otra es que también es mucho más, genera más rendimiento y también genera más ganancias el adaptarlo a la cultura en la que estás. Entonces, no es algo completamente auténtico o mexicano, sino que se le da un toque un poco, no sé si la palabra sea la correcta, canadiense o estadounidense, porque se le cambia un poco el sabor para que el paladar no sea, más bien para que otros paladares puedan saborear la comida, pero también que no les sepa extremadamente picante Claro, claro. o condimentada más que nada. Claro, claro. Entonces, es, es, se le modifican algunos ingredientes y bueno, eso hace que no sea completamente auténtica o tradicional. Y por ello, o sea, yo cocino y busco, encuentro y más o menos Tratas de sacar una receta. pero no es tan fácil encontrar aquí Claro. restaurantes mexicanos que sirvan y que cuando pruebas la comida sea verdaderamente mexicana, ¿no? Ottawa, veía un ranking, es de las ciudades más frías del mundo, en realidad está considerada entre las más frías. He visto unas postales espectaculares de Ottawa, me parece una ciudad hermosa, creo yo. Debe estar entre las más hermosas de Canadá, no sé. Eh, Está concentrado también el sector público, el gobierno en Ottawa, muchas actividades. ¿Qué aconsejarías tú para personas que quisieran ver a Ottawa como una opción para migrar, como una ciudad para migrar? ¿Qué oportunidades brinda Ottawa? La calidad de vida, el costo de vida, en fin, no sé. La calidad de vida es altísima, es de las mejores ciudades del país y del mundo. Es una ciudad con muchísima riqueza natural, pero también eh, económica. ¿Y por qué es una ciudad? ¿Por qué? Porque es una ciudad muy estable. Aquí está el gobierno federal y el gobierno federal no se ve a ningún lado. Todas las secretarías están aquí, los ministerios, secretarías, y hay mucho trabajo. Ahora, y esto lo escucho y lo leo muchísimo, ¿no? Y como bien lo decías, Canadá necesita migrantes, sí, pero el proceso para migrar no es tan fácil y no es de que te ofrezcan dinero para venirte y te puedas quedar aquí y rápidamente consigas trabajo. No, eso no es cierto. Es un proceso complejo y hay varias formas de poder cambiarse a Canadá, pero todas requieren atención, pero también requieren paciencia. Ottawa te ofrece muchísimas cosas, pero para poder lograrlo tienes que tener mucha paciencia y más que nada si quieres trabajar con el gobierno federal. Em, entonces, ¿qué recomendaría yo si alguien quiere venirse a vivir a Ottawa? Una, que se dediquen muchísimo a fortalecer su currículum, su hoja de vida. Es Que bastante no haya, competitivo. en cualquier ciudad me imagino, pero aquí más que nada porque cualquier laguna laboral, eh, incluso si hay algún tipo de descanso, de tiempo libre que lo utilicen como forma para hacer actividades de voluntariado. Y todo esto para que el currículum se fortalezca y no haya ningún tipo de laguna, ¿no? De espacio entre trabajo y otro que simplemente se vea como que uno no estaba haciendo muchas cosas. Y la otra es meter solicitudes la página del gobierno. Eh, la mejor opción aquí en Ottawa es el gobierno federal. Hay Claro. muchos servicios y muchas industrias que le suministran, obviamente, actividades, servicios al gobierno. Entonces, esa es otra opción. Si no es con el gobierno como tal, con las industrias o empresas que suministran servicios al gobierno. Pero fuera de eso, hay despachos de contabilidad, de abogados, hay comercios, hay muchísimos restaurantes. Entonces, sí hay un mercado laboral diverso,
pero la mayoría se concentra en el gobierno federal. Y Perfecto. todo mundo, créeme, todo mundo quiere trabajar para el gobierno federal, o bueno, mucha gente lo quiere hacer ya que es un puesto estable y los beneficios y las prestaciones son muy buenas. Ah, El perfecto. horario, el horario es muy flexible y bueno, hay oportunidades de movilidad horizontal o vertical en todos lados, en todas las secretarías. Lo interesante de Canadá, no sé si es que estoy en lo correcto, mi querido José, que he podido investigar y ver, es que todos tienen oportunidades de alguna manera de ir creciendo. Es decir, no es como, no pasa como en otros países que de por sí si eres latinoamericano ya tienes un techo máximo donde vas a poder crecer y de ahí no más. En Canadá sucede igual. ¿Cómo ha sido tu proceso de integración? ¿Cómo te han tratado los canadienses? Y en tu caso más todavía porque vas y te integras al mercado laboral para el gobierno, ¿ya? ¿Cómo ha sido esto para ti? No ha sido muy complicado, la verdad es que es una sociedad tan multicultural que uno no se enfrenta a retos que muchos migrantes se enfrentan en otros países porque es obvio que vienen de otro lugar. Y aquí, aquí es mucho más común ver gente de todos lados del mundo. Entonces no hay una actitud de prejuicio, no hay una actitud de juzgar, de criticar de miedo hacia el migrante, porque nunca sabes si la persona Claro, nació aquí o no. claro, Entonces, en ese aspecto, la sociedad es mucho más tolerante, muchísimo más inclusiva, incluyente. Y por ende es más fácil uno integrarse. Y la integración aquí es un modelo bastante brillante, ya que permite que en la mayoría de los casos la gente puede mantener sus costumbres de los países de los que ha venido sin tener que por ello sentirse que no pueden ser parte de la sociedad canadiense. O sea, es una mezcolanza, como decimos en México, de costumbres, de tradiciones, de hábitos y de cuestiones culinarias, religiosas. Todo el mundo se respeta y todo el mundo las tolera. Entonces es algo muy bonito verlo y ser testigo de ello. En ese aspecto no es tan difícil realizar o conseguir una integración en cuanto a la sociedad canadiense. Pero lo que sí puede llegar a ser difícil es el mercado laboral, y más que nada cuando llega uno aquí con o sin un título de otro país y que uno quiera trabajar en un área específica. O sea, toma tiempo, uno, el que a uno lo consideren como a la par de un en canadiense un... más, claro. Exactamente, porque si no tienes la educación o la formación académica en Canadá, es difícil que te tomen en cuenta lo que hiciste en otro lado. Entonces, yo empecé en el aspecto legal, yo empecé como voluntario de varias organizaciones, ONGs, en Halifax. Te repito, en lo que esperas tu residencia, que tienes que esperarte y no puedes trabajar, entonces hay que estar haciendo otras cosas. Voluntario, estudiando francés. Y ya después consigues algún trabajo en esa área si quieres, pero quizá tengas que empezar en otra. Claro, Y claro. entonces, en muchos aspectos es una cuestión psicológica lo que más te cuesta, porque hay que aceptar la realidad y la cual puede ser incierta. ¿Cuánto tiempo voy a durar en una industria en la que no quiero trabajar? No lo sabes. ¿Cuánto tiempo voy a estar trabajando en el área de, no sé, área hospitalaria o del turismo, siendo que yo soy ingeniero? Bueno, no sabes. Entonces es algo que puede llegar a ser muy difícil de aceptar y de superar. Pero eh, mi experiencia es que no hay que darse por vencidos y si uno toca puertas, alguna u otra se va a abrir y es lo que yo hice. Hay que seguirse preparando siempre, hay que tener contactos, hay que conocer gente, o sea, el networking es indispensable y también el acudir a reuniones de la comunidad, a las embajadas. Uno tiene también muchos recursos con la comunidad de su país. Entonces,
uniéndose a grupos en las redes sociales, atendiendo eventos, talleres, informándose en Internet, en organizaciones no gubernamentales, en organizaciones gubernamentales. Y bueno, amigos, voluntario, yo empecé a ser entrenador de fútbol también porque juego fútbol y entrenaba niños. Entonces, ¿Ah, sí? hay que estar. Uno tiene que seguirse preparando siempre y eso lo van a ver. Y bueno, obviamente la oportunidad vendrá. Hay que tocar 10 puertas y se abre la 11ª y a veces se abre la primera, ¿no? Entonces, es una ¿Cómo? cuestión, es una cuestión incierta. Entonces, la incertidumbre es muy difícil de aceptar y también de mantener, al menos una actitud positiva ante ella. Entonces, es importante yo creo que lo más difícil es el aspecto psicológico, porque el clima te tapas, lloras o te ríes, te pones otra chamarra, otra chaqueta, Claro, los ya es enfermas diferente. una u otra. Pero la cuestión psicológica puede ser la más difícil y es importante al menos prepararse, ¿no? O sea, yo no voy a llegar a Canadá y voy a trabajar como doctor o como, no sé, experto en marketing inmediatamente, ¿no? A menos que haya una oportunidad y por eso se esté cambiando la gente de ir a Canadá, un permiso de trabajo y a eso vienes. Pero que tengan en cuenta que cualquier oportunidad temporal puede terminar de un momento a otro y entonces hay que prepararse para lo que puede llegar a venir después de eso. Y que yo encuentro interesante de las cosas que tiene Canadá, es que tiene una dinámica distinta en nuestros países, ¿no? Es decir, estos eventos sociales, este tema de generar networking a través de, no sé, de programas en la comunidad, programas comunitarios, es bastante frecuente, bastante común. Creo que es un espacio ideal, como tú dices, José, e ideal para conectarse con otra gente, abrirse campo, comenzar a generar tu propia red. Veo que toda esa conformación de cómo está estructurado el Estado canadiense en federaciones, en municipios, cada municipio funciona, incluso parecen organizaciones privadas porque tienen sus redes sociales, tienen LinkedIn, en fin, entonces es fácil poder abrirse campo para el que quiere, ¿no? Porque también es un tema de actitud. Es un tema de las personas que quieren abrirse campo porque hay muchas personas que de repente no tienen esa visión y esperas llegar a que poquito a poquito se vayan dando las cosas cuando uno puede provocar que muchas de esas cosas pasen más rápido, ¿no sé? Entonces, me parece que Canadá tiene una dinámica bastante especial para poder generar este tipo de networking. No sé qué opinas. Sí, y es por lo mismo de que hay comunidades de todo el mundo. Entonces, entre ellas forman sus propias organizaciones, sus redes, y después también van poniéndose en contacto con otras, intercambian experiencias, opiniones, oportunidades. Entonces, la diversidad étnica aquí genera mucho contacto y muchos eventos por organizaciones, pero también interculturales. Y eso es algo, como te decía, es algo muy bonito de ver, porque vas a eventos y hay gente de todos lados del mundo. Quizá con la misma, el mismo fin o buscando una oportunidad bastante parecida, pero siempre se generan eventos y siempre se invita a aquellos que quieran acudir, no nada más de esa comunidad, sino abiertos al público. Y ves muchísimos y de mucho tipo y de muchas industrias, de muchas áreas profesionales. Y eso, pues es como una bola de nieve, ¿no? Va generando más organizaciones, la gente se sigue uniendo, se crea otra cosa y se convierte en algo más grande. Y entonces se crean más oportunidades. A mí en lo personal, te digo, he tenido la oportunidad de estar vivir en algunos países. A mí el hecho de conectarse con una cultura, con una sociedad donde hay muchas etnias de todo el mundo me parece fascinante. Creo que es una de las cosas más fascinantes cuando uno migra. Sobre todo cuando son respetuosos, ¿no? Es decir, vienes y te integras a una sociedad como esta, como la canadiense, donde yo creo, no sé si es tu misma visión, mi querido José, donde yo creo que Canadá ha podido amalgamar de alguna manera el poder cohesionar todas estas etnias, porque tiene más de 200 etnias que cohabitan en el país.
Y yo creo que el secreto para eso es la educación, ¿cierto? O sea, yo no veo, hay otros factores, pero yo creo que uno de los factores importantes ha sido que la migración que llega a Canadá es una migración, o tratan de cuidar de que sea una migración educada, ¿no es cierto? Mientras más educada, mejor. Y es la única explicación que yo veo para poder hacer de un país que tiene tanta diversidad, no se hunda, porque tú sabes que en Latinoamérica suficiente con que seas de una región a otra en el mismo país y ya tienes conflictos de identidad, de tradiciones y culturas, no sé, pero no sé cuál es tu visión respecto a esto. Sí, la mayoría de la gente a la cual le otorgan residencia o le otorgan incluso aquellos que meten solicitud en el extranjero y les mandan la residencia porque así puede ser después de un tiempo de espera, es gente que ha sido parte de un sistema de puntos. Es una puntuación que le asignan a las personas que quieren migrar con base en muchos criterios: Claro, formación académica, experiencia profesional, idiomas, poder adquisitivo, familia. Entonces, hay muchos perfiles eh, que la gente va llenando y con base en lo cual le otorgan residencia, ¿no? Entonces, por lo mismo yo decía que no es muy fácil emigrar a Canadá si estás en otro país, porque hay que cumplir con ciertos requisitos y hay que demostrar una serie de cosas. Si hablas inglés y francés, te dan puntos. O sea, es un sistema de puntos. Entonces, así te es. dan puntos. Es una licenciatura en algo, te dan otro punto. O tienes experiencia en algún oficio, otro punto. Tienes, no sé cuál sea tu edad, pero si estás entre, voy a decir un número, nada más por decirlo, entre 20 y 55, más puntos. Algunas provincias también, porque le piden, depende del programa que se esté utilizando, el programa de nominación provincial o el federal. Alguna provincia va a querer que sea gente con niños. Algunas provincias quieren que sea gente solteras. Claro. Eh, entonces depende, ¿no? Pero se va a formular, eso es una fórmula que va combinando cuestiones personales de formación, de experiencia, y se le otorga un puntaje y entonces puede irse a tal provincia o quizá no sea suficiente para esa provincia o es nivel federal y eso puede tardar. Pero por ello, como bien decías, es una sociedad que es muy homogénea en cuanto al nivel de educación. Hay otros programas como el de aceptación de refugiados que no importan, así que de dónde Así vengan, es. perdón, no importa qué educación tengas, formación, siempre y cuando estés saliendo de tal lugar o de tal lugar, te vamos a aceptar, ¿no? Eso es diferente, pero los servicios de integración son muy buenos y entonces esas personas inmediatamente al sistema educativo, más que nada a los niños, a los papás, en caso de que vengan papás con niños, por ejemplo, se les da educación de idiomas, dependiendo de dónde van a vivir. Y entonces se les trata de que Homologar de alguna manera. estén a la par exactamente con el resto de la sociedad. Y mucha gente que llega como refugiados ya está a la par, no tiene por qué ser una cuestión de que siempre tengan que ayudárseles. Pero en caso de que se requiera algún tipo de asistencia, existe. Perfecto. José, en tu caso, tú eres un profesional abogado que te graduaste allá directamente desde la universidad. Ese es uno de los programas migratorios también muy interesante, el hecho de estudiar allá. Y claro, sales graduado y te permiten trabajar, quedarte allá trabajando de alguna manera. Y bueno, si todo va bien, puedes quedarte. Pero hay gente, hay profesionales que quieren ir a ejercer. ¿Qué recomendarías en cambio para los que son abogados desde sus países? Porque no, obviamente no sirve mucho el hecho de que seas abogado graduado fuera de Canadá. Pero ¿qué recomendarías a esas personas que efectivamente son abogados en sus países, pero quieren llegar allá a ejercer? ¿Qué les recomendarías tú? Mira, de hecho, ese fue mi caso. Fue un híbrido en mi caso, porque yo estudié un año en Dalhousie, en la carrera de Derecho, y después me regresé a México al terminar mi carrera. Entonces, Ah, yo ya perfecto. había gradué en México y después me regresé a Canadá. Pero cuando me regresé a Canadá no podía ejercer aquí porque no tenía el título canadiense. Únicamente había estudiado un año en una universidad canadiense. Pero ese año fue indispensable porque me lo reconocieron. No, pero no, lo cual no quiere decir que ya podía ejercer, pero tenía, digamos, el año ya completado. Entonces,
me puse a investigar y me puse a meter solicitudes y a hacer cuestiones de voluntariado y todo. Y la Federación de Barras de Abogados canadiense evalúa tu formación académica y tu experiencia profesional y te dice qué hay que hacer para poder ejercer en Canadá. En mi caso, tuve que volver a estudiar un año, me tuve que echar otro año aquí en Ottawa, de hecho. Me Ah, fui a la pero solo Universidad un de año Ottawa. más nada más. Sí, porque yo había trabajado en Nueva Escocia en la Comisión de Derechos Humanos Ah, estatal. perfecto, ya. Después que obtuve la residencia, pude conseguir un trabajo ahí. Trabajé un poco con una abogada penalista aquí en Ottawa. Estuve de voluntario en organizaciones de apoyo a inmigrantes y refugiados en Halifax. O sea, todo eso fue mientras esperaba la residencia, hay que estar haciendo cosas. Y todo ello fortalece tu currículum y también fortalece la oportunidad de que puedas después ejercer en Ah, Canadá, perfecto, en mi caso. perfecto. Y entonces, cuando ya mandé toda mi experiencia profesional y formación académica, esta federación dijo, ok, tienes que completar un año en la universidad y después hay que hacer el examen de la barra y después hay que hacer tu práctica profesional. Me metí aquí a la Universidad de Ottawa, a la Escuela de Derecho, completé ese año, lo terminé, pasé mi examen de la barra, me admitieron a la barra de Ontario y después realicé mis prácticas en el Departamento de Justicia. Por suerte ellos me llamaron después de que terminé todo, metí mi solicitud y me llamó la Secretaría de Justicia, me dijeron queremos que trabajes con nosotros y así lo hice. Pero alguien que sea abogado de otro país y que quiera venir a ejercer a Canadá, es imposible que uno pueda, que a uno le reconozcan ese título. No se lo van a Perfecto. reconocer. Así es. Depende, hay varias opciones. Una es venir a hacer una maestría. Hay maestrías, creo que ya hay una maestría o es más bien como una mini licenciatura. Creo que era una universidad del Pacífico, creo que de Vancouver o por allá. Igual y ya hay otras que ofrecen este curso, pero es para abogados internacionales, bueno, abogados de otros países que quieran ejercer en Canadá. Y Ah, entonces perfecto. dan una serie de cursos que serían los de la Escuela de Derecho de aquí para prepararte y después solicitar que te reconozcan el título en Canadá. Entonces, creo que es como una mini carrera de 2 años y después ya tienes que hacer varios exámenes. De Esa es acuerdo. una opción. La otra es llegar aquí a Canadá, hacer el examen de admisión de la Escuela de Derecho y echarse la carrera completa, que es lo que varios han hecho. El Pero denominador eso, común, el denominador ¿ah? común es que estudias o estudias, no tienes otra. Si vienes de otro país y no tienes título de abogado en Canadá, no puedes ejercer. De acuerdo. No Y se puede. en tu caso, ¿las barras de abogados dependen de cada provincia o es una a nivel de todo Canadá? Las barras son estatales, o sea, provinciales. Perfecto, Entonces, ya, uno tiene que hacer el examen de la barra en la provincia en la que quiera ejercer. perfecto. Yo estaba en Ottawa, yo hice la de Ontario y lo pasé. Hay una federación, que es la Federación de las Barras de todas las provincias, pero que se encarga de cuestiones de acreditamiento general. No es una barra para que uno pueda ejercer a nivel federal, no De existe. acuerdo. Ejerce en la provincia en la que uno quiera hacerlo. Y entonces, si yo quisiera ejercer en, no sé, en Halifax, en la provincia de Nueva Escocia, tengo que pasar un examen de esa provincia. Ah, perfecto. No, no te acredita el hecho de que tú estés como abogado en Ontario para ir a otra provincia. Ah, mira tú. ¿Podría yo ir a Nueva Escocia a lidiar con cuestiones de derecho penal, que es el derecho que es federal, digámoslo así, pero en cuestiones civiles es por provincia? En tu caso, ¿qué especialidad tienes? Yo me dedico a las extradiciones y a crímenes de guerra. Estoy con el área de Ah, mira, qué asistencia interesante. del gobierno federal, sí. Esas son cuestiones penales internacionales. Y el trabajo en el gobierno, ¿qué tal? En tu caso, como abogado, ¿qué tal? Me encanta, no me puedo quejar. Son cuestiones muy interesantes. Siempre hay algo que hacer. Es algo que te genera mucha satisfacción cuando se completa algún caso, alguna solicitud. Y el, el ambiente en la oficina es gente muy profesional. Hay muchos apoyos individuales. Las prestaciones son excelentes. Y es un horario muy flexible.
me permite mantener un equilibrio en mi vida profesional y personal, mantenerme activo, pasar tiempo con mis amigos, con los niños. Entonces, no me quejo, es algo que me gusta mucho. Y te repito, no es fácil conseguir un trabajo con el gobierno federal, pero ya que lo haces, es satisfactorio. Una de las minorías más pequeñas, menos representativas en Canadá son la de los latinoamericanos en general, ¿no? En tu caso, dentro de tu ámbito laboral, ¿hay más latinoamericanos? En el área somos algunos, no diría que somos muchos en proporción al número de compañeros de la oficina, pero somos, no sé el porcentaje, pero somos 3 o 4, yo creo, Ah, en un área de quizás 50. claro, es pequeño. Pero lo que sí, y tienes razón, no sé si si la representación de latinoamericanos coincida con la población latinoamericana en Canadá. Quizá necesitamos aumentar esos números en cuestiones laborales del gobierno federal, pero no sabría a ciencia cierta si se refleja la población latinoamericana en los puestos de gobierno. De acuerdo. José, un abogado que ya, en tu caso, que ya madura, que tiene años de experiencia, ¿cuánto gana? ¿Cuánto puedes lograr tener de ingresos en Canadá? En este caso para el gobierno, porque también puede ser independiente, ¿no? Depende, yo creo que es igual en otros países. El sector público, normalmente el ingreso por salario es menor al que podrías recibir en el sector privado. Le repito, las prestaciones son muy buenas y quizá ahí compense un poco. Y también la flexibilidad en el mantener un equilibrio en cuanto a la vida personal y profesional. Y también es una cuestión de tabulación. Entonces, depende del nivel. Y esto está publicado en internet, no tengo por qué, o sea, no estoy dando información que no deba. A nivel de pasante, ¿no? O sea, un articling student ganará de tanto a tanto. Entonces, cuando te gradúas, eres un abogado y hay una designación, es un código creo que es LP1 y luego va siendo LP2, LP3 y luego puedes llegar a ser 4 y luego cambia la descripción a EX o otras cosas. Entonces, puedes empezar ganando, te voy a dar un número, no sé, Sí, no, por 60 eso mil te dólares. preguntaba, porque tienen tan reglamentado la hora, valor hora por oficio que es abierto, ¿no? Es un dato Sí, que. en cuanto a cuestiones, en el sector público tiene que seguirse ese formato. O sea, si estás con la clasificación LP1 vas a ganar no sé, entre 80 y 100 mil dólares al año, digámoslo así. Entonces, si empiezas con 80 cada año o cada 6 meses sube y al año sube más y al año y medio y al 2 años otra vez hasta que llegues al máximo. Y para ganar más tienes que subir de clasificación, hacer un examen, hacer una convocatoria, la abren y tú metes solicitud y subes a LP2. Y ahí ya, digamos, es de 100 a 150. Perfecto. Y si puedes subir, tienes que pasar la convocatoria y ser LP3. En el sector privado, obviamente, no es así. Cada firma, cada despacho, obviamente, tiene sus propios salarios. O salario base con comisiones o con, no sé, ¿no? Bonos, como Claro, los claro, gringos. cómo funciona normalmente. Y eso aplica en todos los puestos de gobierno. Cada puesto tiene su clasificación y un salario de A a B. Para subir hay que subir de clasificación y el salario sube con ella. Subir de clasificación implica también estudiar, prepararse, seguir capacitándose, o no En el necesariamente. aspecto, no necesariamente en el aspecto profesional, yo necesito cumplir con una serie de requisitos que me impone la barra de abogados al año. Tengo Ah, de que acuerdo. cumplir con un número de horas de preparación, tanto en materia sustantiva como procesal y también de ética profesional. Son horas de capacitación al año que tengo que hacer. En el trabajo, en el ministerio, no. Únicamente hay que
ahora sí que uno tiene que hacer su trabajo, es mejor seguirse preparando, estudiar la jurisprudencia, los casos, pero las convocatorias que se abren es con base en lo que realizas en la oficina y responsabilidades más complejas. Entonces, conforme uno trabaja en algún área, si se abre algún puesto que requiera más responsabilidades, obviamente uno que tiene que estar familiarizado con el derecho que se aplica en esa área y con las cuestiones de más bien corporativas, ¿no? De la Secretaría. Y con eso uno puede ir subiendo la clasificación. Mi querido José, te agradezco muchísimo por tu tiempo, tu experiencia, tus recomendaciones, que creo que sin duda, sin lugar a duda, va a ayudar a muchas de las personas que nos están escuchando, nos van a escuchar en este podcast. Finalmente, ¿qué recomendarías a toda esa gente, en este caso a los abogados o a los que quieren ser abogados en Canadá, que quieren migrar a ese gran país? Yo te digo, yo estoy en proceso de migrar y voy descubriendo un país fascinante en muchos sentidos. Realmente me ha llamado mucho la atención. Creo que los latinoamericanos llegamos siempre hasta los Estados Unidos, esa es nuestra visión, siempre llegar a los Estados Unidos, pero no, descubrí que más arriba de los Estados Unidos hay un país espectacular. Creo que si le quitas de frío, en lo personal, mi opinión muy personal, es el país ideal. Eh, ¿Qué les recomendarías tú a todas esas personas? Uno que no les dé miedo el frío, porque sí, mucha gente se queda en los Estados Unidos porque la nieve no es algo bonito 2 días y después ya uno ya quiere regresarse. Uno, que no les dé miedo el frío y dos es que se preparen, que investiguen. De verdad, es una ilusión el poder irse a un país que en apariencia la vida va a ser mucho mejor. Si uno tiene hijos o hijas o familia, es una oportunidad de darles una calidad de vida quizá mejor, pero puede llegar a ser muy difícil los primeros 2, 3 años. ¿Por qué? Porque la calidad de vida quizá no sea igual a la que tenías en el país del que venías. Yo tenía un muy buen trabajo, estaba ya ejerciendo en México, y cuando llegué aquí fue un cambio drástico y bajé un par de escalones, no únicamente al trabajo, sino la calidad de vida que yo tenía. Y eso casi siempre aplica en todos los casos, ya que uno no puede hacer lo que quiere hacer aquí, hay que Claro, esperarse. claro, claro. Entonces, una es que analicen bien qué, qué camino van a seguir para migrar, que se preparen y que tengan un plan B, porque si uno no puede conseguir trabajo en algún despacho, en alguna institución educativa, que, que estén abiertos a la posibilidad de hacer algo más o a estudiar un posgrado y después quizá dedicarse a algo más. Yo tengo amigos aquí, abogados mexicanos, que no ejercen. Ah, claro. Trabajan, por ejemplo, con el gobierno como en cuestiones de políticas públicas, análisis de información económica, otras cosas. Abrieron sus restaurantes, abrieron sus negocios, pero no ejercen porque es un camino bastante largo si no tienes el título de aquí o tienes estudios de universidad de aquí. Entonces, que no crean que únicamente porque a alguien le llega una residencia o una oportunidad de venir a Canadá ya va a ser la vida mejor desde el día en el que se bajen del avión o crucen la frontera, porque así no va a ser. Entonces, únicamente es que investiguen bien y que se preparen tanto en el aspecto psicológico como en el aspecto también emocional y físico. No es fácil llegar a un país en el que todo es diferente y el clima es muy diferente. Y quizá Perfecto. no haya ese círculo social de amistades y de familia que uno siempre que se enfrenta a algo difícil lo van a apoyar, ¿no? Entonces, más que nada es que se preparen bastante bien y que investiguen. Perfecto. Mi querido José, muchas gracias. Para culminar, ahora sí, en pocas palabras, ¿cómo sintetizarías Canadá? Canadá ¿Canadá? eh, es, yo creo que no hay mejor país en el mundo en el que se pueda vivir, Literal. literal. Sí, he viajado bastante y yo creo que la forma en la que permiten que los inmigrantes mantengan sus costumbres y se integren es, es, una, es un modelo
muy brillante de tolerancia y de inclusión. Único, por eso yo creo que lo hace único a este país. Yo creo que sí, yo creo que sí. No, no, yo cuando viajo no he visto tanta gente de tantos lados del mundo viviendo, conviviendo de manera pacífica en un mismo lugar, excepto aquí. José, gracias por tu tiempo. Este es un espacio que queda abierto, tú eres parte ya de esta comunidad que estamos queriendo ir formando con los latinoamericanos para irnos conectando, en fin. Y nada, seguramente estaremos viéndonos, contactándonos y de repente te invito también a hablar de algunos otros temas en un futuro cercano para darles a conocer a los latinoamericanos y latinoamericanas que nos escuchan. Con muchísimo gusto, Sergio, te agradezco el tiempo y ojalá que haya sido de algo de utilidad para tus seguidores y a la orden, cualquier cosa que se requiera, yo aquí estoy y me encantará compartir otros momentos contigo y con toda la gente si hablamos de algún otro tema, claro. Gracias, mi querido José. Listo, pues un gusto y suerte. Chao. Hasta luego.